con ese Estado, pero también se construye ciudadanía con estas reformas constitucionales, Sergio. Sí, por supuesto, porque son instrumentos justamente para la acción política. Es decir, los ciudadanos tienen un referente establecido en una norma para hacerlo exigible. Entonces, por eso es tan fundamental la reforma constitucional en materia de derechos humanos vinculada con la reforma constitucional en materia de amparo, porque justamente permite tener un instrumento que sea defendible justamente ante los órganos judiciales en caso de que haya algún tipo de incumplimiento por parte de alguna autoridad. Entonces, es un importantísimo instrumento para la acción política que reivindica la posición de los justiciables, de los gobernados, de la gente, pues, de la ciudadanía, para reclamar sus derechos y la necesidad de que estos se respeten y fundamentalmente se garanticen y que el marco jurídico constitucional sea, además de efectivo, eficaz. Un marco efectivo y eficaz para construir ciudadanía y también para construir una sociedad más democrática y más justa. Yo quisiera preguntarle a Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU, si estas reformas, Javier, nos ponen al día en términos de las políticas de derechos humanos en el mundo. Pues yo lo pondría de esta manera, ¿no? Hay, a nivel de América Latina, en la década de los 80 y los 90, un proceso de constitucionalización de los derechos humanos al cual México de alguna manera fue ajeno. Con esto, sin duda, México hace un proceso, como dirían los italianos, de ayornamiento, pero yo creo que es particularmente, sensiblemente más profundo en México, porque al menos hay 3 niveles en los cuales esta reforma va a tener un impacto real. Uno, sin duda, es el nivel normativo, tanto en el plano de la judicialización, es decir, qué entra en juego ahora en las disputas ante tribunales, cuanto a nivel de las normas complementarias, que corresponderán tanto al Congreso de la Nación como a los congresos de cada uno de los estados, en temas tan disímiles también como la armonización de los poderes de las comisiones estatales. Eso es un punto que va ya a llamar la atención de los congresos estatales. El segundo nivel, y en esto México ha dado pruebas materiales de haber avanzado, aún antes de la reforma, pero ahora la reforma lo potencia, es el nivel programático. Es decir, no es solo pues que con estas normas vamos a poder litigar como abogados mejor ante jueces. Con estas normas, con esta filosofía, como bien señala el senador Pedro Joaquín, ponemos un plano filosófico, un paradigma distinto en lo que es la formulación de políticas públicas. Y en la experiencia de la oficina, a través del Diagnóstico y Programa Nacional de Derechos Humanos y también en el Diagnóstico y Programa de Acción del Distrito Federal, sabemos y podemos probar que hablar de derechos humanos no es solo invocar derechos abstractos, sino que tiene una implicación concreta en el uso de los recursos públicos, en la participación ciudadana, en la determinación de los programas. Y el tercer nivel, también puesto en la reforma de manera, yo creo, visionaria por los legisladores, es el nivel educativo. La reforma invoca a un programa nacional de educación en derechos humanos. Visto así, parece nada más otro documento, pero los que conocemos cómo son los procesos educativos, es decir, una comunidad educativa viva, tiene a maestros, a estudiantes y a padres de familia en el eje, en la dinámica concreta del aula. Y ese programa de educación en derechos humanos va a ser un caldero importantísimo de socialización de estos derechos, de manera que no lo veamos solo como un tema de abogados y de jueces y de litigio, sino como un tema de apropiación social en el cual yo no puedo ver sino entusiasmo y alegría, ¿no? Es cierto, no es un tema de abogados, ni mucho menos. Aquí la reflexión por momentos se eleva, ¿no?, a lo que puede considerarse estas reflexiones jurídicas, pero de fondo está eso, de fondo está la pregunta de cómo estas reformas constitucionales van a modificar la vida cotidiana, la vida de usted y la mía y la de mis hijas, la realidad, ¿no? ¿Cómo se va a modificar esta realidad social? Seguimos adelante aquí en Vientos de Libertad, Derechos Humanos.
Bueno, seguimos aquí adelante en Vientos de Libertad, Derechos Humanos, esta serie de mesas de trabajo, de mesas de reflexión en torno a las reformas constitucionales en la materia de derechos humanos. Y de verdad, estamos muy contentos de dar esta buena noticia de la reforma constitucional, pero por otro lado, estamos muy preocupados por esta realidad difícil en términos de derechos humanos, donde lamentablemente, bueno, no voy a hacer un resumen de lo que ocurre, todos sabemos lo que está pasando, una situación francamente crítica. ¿Cómo ves esta relación, Javier? ¿Cómo ves este contraste entre la buena noticia de la reforma constitucional y entre esta realidad que es muy difícil en términos de derechos humanos en nuestro país? Pues siempre a los que hemos tenido la experiencia peculiar de transitar por las facultades de Derecho, se nos advertía del riesgo del fetichismo jurídico, ¿no? Esta creencia que a veces destila en la gente del mundo de derecho de que con la norma se cambia la realidad. Obviamente la norma por sí sola no cambia la realidad, pero la norma crea las condiciones, desata las fuerzas, recompone las correlaciones para cambiar la realidad. No hay que confundir, decían los chinos, y hay un cuento de Borges que hace evocación a esto, no hay que confundir el mapa con el territorio. El mapa es una representación del territorio. En este caso, con la reforma, lo que tenemos es un mapa muy claro. Pero la identificación de los problemas en la escala de 1 a 1 en el territorio, obviamente es dramática. La pregunta final para mí es, ¿o teníamos esta reforma o no la teníamos? Y si con esta reforma estamos o no mejor dotados de herramientas para hacer frente a los retos de esa realidad. Y yo creo que la respuesta es obvia. Esos retos están allí, son el espejo de la realidad. Las fuerzas políticas, los partidos, los sectores comprometidos, la sociedad movilizada están conscientes de esos retos, pero ahora tenemos un set de instrumentos que nos permiten marcar un rumbo. Y aún en medio de la borrasca, tener un rumbo cierto es mucho más deseable e importante que andar a la deriva. Claro, determinante que existe esta norma porque es un camino que podemos continuar y es también una formulación de derechos que podemos exigir. Sergio, ¿cómo ves este contraste que puede ser lamentable, ¿no?, entre esta buena noticia y a veces el desastre que de pronto en este país tenemos en relación a la materia de derechos humanos, y hay que decirlo de ese modo, ¿no? En ocasiones un verdadero desastre. Claro, la acción política en ningún sentido es imparcial, es decir, tiene una clara definición ideológica. Y coincido en que no basta únicamente la intención de utilizarla como un mero instrumento hueco. La reforma constitucional vinculada con el tema de la garantía de la reforma en materia de amparo, sino que tiene un claro mensaje ideológico y tiene que ver fundamentalmente con la solidaridad, con la fraternidad entre los seres humanos. Teniendo claro ese referente ideológico que está en la norma, porque la norma tampoco es imparcial, también manda un mensaje de unidad y de intención solidaria entre los propios seres humanos, entre los destinatarios de la norma. Y como organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos humanos, sí creemos fielmente en la posibilidad transformadora del discurso del derecho, es decir, sí se puede emplear un instrumento que inicialmente nació con vocación de poder para que alternativamente sirva para la protección de los sectores más desprotegidos. Ese es el sentido del litigio estratégico, por lo menos desde las organizaciones civiles de derechos humanos. Obviamente no basta nada más con el referente normativo, sino que también se requiere de la acción política complementaria. El derecho no es únicamente producto de la política, el derecho es la política misma, porque no solamente tiene un sentido, digamos, normativo, sino un clarísimo sentido ideológico. Precisamente por esa razón llama a una acción importante, una acción política importante que podría ser un referente importante también para modificar la realidad social de un país como el nuestro. No basta, como bien se sostiene aquí, pero es indispensable, es necesario. Senador, una pregunta que es crucial. ¿Cómo podemos volver política pública esta reforma constitucional? ¿Qué podemos hacer? Creo que para irla convirtiendo en políticas públicas tenemos que dar el siguiente paso, que es la reglamentación de la reforma. Tenemos todavía que trabajar en el Congreso de la Unión para emitir las leyes reglamentarias, por ejemplo. Consagra la reforma el deber del Estado de prevenir violaciones de derechos humanos.
de sancionar su violación, pero también señala la obligación del Estado de reparar las violaciones que ya sucedieron. Ahí requerimos necesariamente una ley que particularice el contenido de este mandato constitucional. Lo necesitamos también en el caso del 11, que establece el derecho de asilo, que en México hemos practicado afortunadamente en las últimas décadas de manera importante. Necesitamos también reglamentar el 33 constitucional, el famoso artículo que permite al Ejecutivo la expulsión discrecional de los extranjeros y que nos ha dado muy mala fama en el mundo del derecho internacional humanitario a los mexicanos. Necesitamos reformar la ley orgánica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para adecuarla al texto constitucional y sobre también el tema del estado de excepción, porque la reforma cambia el artículo 29, que es el que señala cuando se pueden suspender o restringir los derechos humanos, y está estableciendo un núcleo de derechos humanos que aunque hubiera una suspensión, no pueden quedar restringidos, ni pueden quedar suspendidos. Entonces, también ahí necesitamos un reglamento. Entonces, el paso para convertirlo en políticas públicas empieza por la reglamentación de la reforma constitucional, que espero que podamos acometer esa tarea con éxito en el Congreso en los próximos semanas y meses, antes de que concluya nuestro mandato constitucional. Estamos seguros de que acometerán esa tarea y espero yo, de verdad lo deseo, con mucho éxito, como ha sido hasta ahora. Y ahí está la clave, ¿no? Formar una cultura de derechos humanos. Ahí, perdón que lo diga, pero ahí podemos incidir también nosotros, los medios, y podemos incidir a partir de mesas de trabajo como esta de Vientos de Libertad, Derechos Humanos. Yo quiero agradecer mucho, de verdad, es un honor que esté con nosotros el senador Pedro Joaquín Coswell. Muchas gracias, senador. Gracias por su trabajo en estas reformas constitucionales. Gracias, muy amable. Quiero agradecer también, y es también un honor que esté con nosotros Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU en México. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Y también a Sergio, viejo amigo, colega con quien hemos compartido la trinchera de los derechos humanos en el trabajo. Muchas gracias, Sergio, por habernos acompañado. Gracias a ti, mi querido Víctor. Y bueno, nos encontramos la próxima semana aquí en la siguiente emisión de este ciclo de mesas redondas, de este ciclo de mesas de trabajo, Vientos de Libertad, Derechos Humanos.